Miren cómo puedo escribir en esta pantalla LCD sin usar microcontroladores. Puedo mover el cursor, escribir aquí, escribir abajo y hasta desplazarlo en la pantalla de un lado para el otro. Está increíble. Así que sin perder más tiempo, quédate para ver este experimento. Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UT-Source, una gran empresa desde China que se encarga de distribuir componentes electrónicos en buena calidad. Puedes ingresar a su página www.utsource.net y encontrarás una gran cantidad de material electrónico a bajo costo. Como materiales estaremos usando 9 resistencias en un cuarto de wax, un potenciómetro, los interruptores como el pulsador de 2 pines, un selector de 2 posiciones con 3 pines, un micro DIP de 8 interruptores y una pantalla LCD de 16x2 sin módulo I2C o de este modelo de componente en pantalla azul. Lo armaremos en un protoboard y estaremos ensamblándolo con cable fino de un solo hilo para ensamblar el circuito. Lo primero que deberíamos hacer es soldarle unos 16 espadines macho a la pantalla LCD, ya que al comprarlos no vienen incluidos. Y es que últimamente las pantallas LCD ya vienen con una placa incorporada llamada I2C, pero en este video no necesitamos eso, lo haremos a la antigua. La pantalla tiene un total de 16 pines de comunicación que ya vienen etiquetadas en la placa, y empezaremos por la alimentación. Luego tenemos las dos últimas conexiones que dicen A y K, que significan ánodo y cátodo. Eso permite encender el LED interno de la pantalla LCD de forma directa. Aunque en este simulador que tengo no lo muestra, ya que por defecto se lo conecta en esos pines. En el tercer pin puede decir BWE u BO. Aquí se coloca sí o sí un potenciómetro como divisor de voltaje, y es que esto sirve para controlar el contraste de la pantalla para que sean más visibles los caracteres en la LCD. Ahora nos toca los pines de comunicación, y estos tres pines son los más importantes para configuración. El pin llamado RS es una entrada digital de registros, que permite habilitar comandos y escribir en la pantalla con estos bits. Por esto colocaré un interruptor tipo selector de 2 posiciones con 3 pines para recibir ambos bits 1 y 0, positivo y negativo, en esta entrada digital RS. La entrada RW se usa para escribir en la pantalla LCD o también para leer sus registros y datos. Obviamente nosotros debemos escoger la opción escribir y se debe conectar ese pin al bit 0 o negativo para habilitar la escritura en la LCD. La entrada llamada Enable o permitir en español, abreviada con la letra E, sirve para iniciar un proceso. En nuestro caso sería escribir y mostrar en la pantalla LCD, y usaré un simple pulsador con su resistor en reposo a negativo porque este pin necesita un bit 1 positivo para activarse. Ahora los últimos 8 pines son las entradas de datos que vamos a enviar al LCD, y usaré unos 8 microinterruptores bien encapsulados para enviárselo manualmente. Todas estarán con sus resistores en reposo a negativo porque tanto el bit 1 como el bit 0 son datos indispensables para comandar y escribir en la LCD. La alimentación ideal que debe recibir está entre los 5 voltios. Recomendable que sea fija y estabilizada para tener buenos resultados en la LCD. Lo primero que debemos hacer es ajustar el contraste de la pantalla con el potenciómetro, para que los caracteres sean lo más perceptible cuando estemos escribiendo. Esto lo irás ajustando hasta que te sea más cómodo ver las letras y palabras en la LCD. Para empezar a escribir en la pantalla, muy importante, debemos hacer unos ajustes para usar la LCD. Aquí te dejo una tabla con los comandos necesarios para hacerlo. Primero debemos decirle con cuántos bits queremos que trabaje nuestra LCD.
Yo les aconsejo empezar con los 8 bits. Estos bits que ven aquí representan lo que deben recibir los pines de la pantalla LCD. Por ejemplo, el pin RS tiene que recibir un bit 0, así que asegúrense que ese interruptor tipo selector esté posicionado enviando señal negativa a ese pin llamado RS de la pantalla LCD. El pin RW ya está conectado a negativo y el pin E es para enviar o mostrar los datos. Lo usamos después este pin. Ahora sí, en estos 8 bits enviamos estos datos con los interruptores. Por ejemplo, estos primeros 4 están en bit 0, o sea, apagados. Los dos siguientes están en bit 1, así que hay que encenderlos. Y los dos últimos están en bit 0, apagados. Una vez introducida esta información con los interruptores, presionamos el pulsador para enviárselo al integrado de la LCD. Obviamente no va a aparecer nada en la pantalla, pero si seguiste los pasos correctamente, ya estará configurado tu LCD a 8 bits. La segunda configuración es habilitar las dos filas de la LCD para poder escribir tanto arriba y abajo en la pantalla. Primero estos 3 bits activados y todos los demás apagados. Introducido esta información, se lo enviamos al LCD con el pulsador. Con el siguiente comando podremos habilitar un cursor que será visible en la pantalla para empezar a escribir. También hay otro comando que hará parpadear ese cursor, lo cual lo hace más dinámico en la pantalla LCD. Si quieres mover el cursor en la pantalla, por ejemplo a la derecha o también a la izquierda, solo introduce estos comandos y presiona el pulsador tantas veces sea necesario y verás que el cursor se posiciona en cada sector de la pantalla, incluso hasta llegar a la segunda fila de la LCD, lo cual es muy útil para trasladarse abajo o volver arriba en la pantalla. Ahora, si vamos a escribir un mensaje en la pantalla, importante, el pin RS tiene que recibir el bit 1 positivo para habilitar la escritura en la pantalla. Y para introducir los datos y escribir caracteres, letras y palabras, obligatoriamente tenemos que aprender a usar esta tabla llamada código ASCII. Parece complejo, pero es bastante lógico y es solo ordenar los datos. Por ejemplo, quiero mostrar la letra H mayúscula y los datos para mostrarlo se encuentran aquí en la izquierda y aquí arriba. Para ordenarlo, así debes hacerlo. Primero, estos bits se lo conoce como los 4 bits más bajos y se posiciona en estos primeros pines del LCD. Luego los bits de aquí arriba se los conoce como los bits más altos y se posicionan en los últimos 4 pines de la LCD. Y eso es todo. Ya tienes el orden completo de los bits. Se los envías con los interruptores, presionas el pulsador y por fin se estará mostrando la letra H mayúscula en la pantalla LCD. Aquí ya puedes mejorar el contraste para que se vea mucho mejor el carácter en la pantalla. Y ahora solo tienes que ubicar todas las letras y ordenar los datos como lo hice antes y así formar palabras y mensajes para mostrarlo en la LCD. Si quisieras escribir en la fila 2, o sea, abajo, pues solo utiliza el comando mover cursor y presiona tantas veces hasta que llegue abajo y empezar a escribir en una posición. Pero es muy importante que si vas a usar ese comando u otros parecidos, recuerda que el bit del RS debe cambiar a bit 0 para usar solo comandos y el bit 1 para escribir en la pantalla. Por esa razón, usamos un interruptor mecánico en dos posiciones para cambiar aleatoriamente la acción de escribir y mover el cursor. Hay otras funciones muy útiles como desplazarte directamente a la segunda fila usando coordenadas de posición en la LCD, que te facilita mucho ir, por ejemplo, abajo. Puedes combinar los comandos mover el cursor y seleccionar algún carácter para luego borrarlo o incluso hasta poder reemplazarlo.
y otras funciones muy llamativas como mover toda la pantalla de izquierda o a la derecha si es que no se alcanza a ver todo un mensaje largo en la LCD. Y bueno, hay una que otras funciones muy interesantes que vienen en su manual o datasheet que no estoy mencionando aquí y les aconsejo que lo lean con mucha atención. Y el único defecto que encontré en el circuito, a mi parecer, sería el problema del rebote mecánico por parte del pulsador. A la hora de escribir en la LCD, este problema te hace aparecer varios caracteres repetidos. Eso sí es un bug. Podrías solucionarlo usando circuitos de antirrebote, pero también depende del pulsador que te consigas. La verdad me divertí bastante armando este circuito. Volví a aprender el código ASCII, pasé horas probando los comandos para saber si configuraba la LCD. Y si se preguntan si esto funciona en un simulador, pues sí, está reconfirmado y ustedes mismos ya lo pueden comprobar. Te lo ha explicado Androbot y suscríbanse al canal para estar atentos a más experimentos con la electrónica.